Buenas noches, hermanos. En realidad, no saben ustedes cuánto es. Le doy gracias en primer lugar al pastor por darme esta oportunidad de dirigir la palabra del Señor. Pero más que todo, le doy gracias a mi Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, por todos los conocimientos que Él me ha dado, gracias a Él. Cosas que les soy franco, hermano. Yo soy cuando estaba en el mundo, era de las personas que en realidad este libro yo lo odiaba mucho. O sea, no era para mí este libro, sino que eran mis estudios más que todo. Pero llegó el momento en que Dios llegó a tocarme, me llegó a tocar duro, me llegó a arrodillarme. Llegué al suelo para poderme levantar, pero con la gracia de Él. Y desde el momento en que Él me hizo doblegarme mi orgullo, desde ese momento yo abrí estas escrituras y le doy gracias a Él que desde ese momento nunca más las he vuelto a cerrar, ni la espero cerrarla, porque a cada momento de mi vida siempre trato de alimentarme cada día más y más, porque entre más lo conozco, más quiero conocerlo, porque siento aquel sabor grande en mi corazón de conocerlo más. Prácticamente el mensaje que traigo esta noche, esta tarde, es un mensaje sobre la palabra del Señor. Por cómo es que el Señor en realidad nos da ese deseo para que nosotros podamos tener ese apetito para poder escudriñar su palabra. Estamos hablando entre cristianos. ¿Cómo es que nosotros generamos ese apetito para desear la palabra del Señor? Recuerden que el Señor, una vez que nos ha salvado, Él lo que desea es que nosotros crezcamos en esa salvación. Nuestra salvación viene siendo progresiva. Y esta noche voy a hablar sobre qué importante es para un cristiano, para la vida de un cristiano, el desear la palabra de Dios. No traigo un versículo específico, pero sí traigo una parte de las Escrituras específica donde me puede decir cómo es que nosotros podemos desear en realidad la palabra del Señor. Cómo es que en realidad nosotros se nos puede abrir ese apetito para desear esa palabra, que muchos la deseamos, a pesar que estamos en esta posición de cristianos, pero no podemos, algunos de nosotros no crecemos. Y vamos a ver qué es lo que nos hace a nosotros estimularnos para poder crecer en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra escritura en Primera de Pedro. Vamos a enfocar prácticamente, vamos a hablar en forma general sobre el capítulo 1, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 2, en los primeros versículos. Pero para poder llegar al capítulo 2, vamos a hablar algo sobre el capítulo 1. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 1 para que podamos llegar al punto donde nosotros queremos llegar sobre la palabra del Señor? Que en esta epístola de Pedro nos habla sobre, que en el primer capítulo nos habla sobre la condición de la elección. No lo vamos a leer porque es bien largo. Nos habla sobre las condiciones de la elección. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros tenemos para ser elegidos? Una vez nos dice Pedro que en realidad, una vez que hemos sido escogidos, una vez que hemos sido elegidos, nosotros en realidad vamos a pasar por sufrimientos. Esas son las condiciones que nos pone. Hey, Memo, ahora sos cristiano. Ahora en realidad te vas a enfrentar a la vida real, a los sufrimientos de la vida, a lo real que yo tengo para ti, para que tú puedas crecer en eso. También me habla sobre la naturaleza de la elección. Nos habla de esa naturaleza. ¿De dónde procedo yo que he sido elegido? Todo ha sido por la gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Dios, lo que Él hizo. Lo que Él hizo es al mandar a su Hijo y morir en la cruz por mi culpa, por mis pecados, para salvarme a mí y salvarnos a todos nosotros. También nos habla en el primer capítulo sobre la fuente de la elección.
¿Cuál es esa fuente? ¿De dónde viene esa fuente? Es lógico que nosotros vemos que la fuente, nuestra fuente proviene de nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Pero una de las cosas, como hablamos hoy en el ayuno de esta mañana, para nosotros poderle decir Padre, a nuestro soberano, no podemos decirle Padre si en realidad nosotros como cristianos no caminamos en el camino que Él desea que nosotros caminemos. ¿Cómo podemos decirle Padre a Él si en realidad nosotros no le hacemos caso a lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo le podemos decir Padre a nuestro soberano? Sabemos nosotros lo que significa la palabra soberano. Quiere decir que una persona que está gobernando en un reino. Y si esa persona está gobernando en el reino, significa que en ese reino existen reglas. Y las reglas, si vivimos en este reino, tenemos que cumplirlas. Si no cumplimos las leyes del reino, no podemos decirle Padre a nuestro Padre. Esto viene siendo como el ejemplo que pusimos, es como un pez. Un pez en realidad su naturaleza del pez es vivir en el agua. Y el pez es libre en el agua, en el mar es libre, puede andar en todos lados, puede viajar por todo el mundo el pez. Pero una vez que ese pez salga de esa naturaleza, salga del agua, ese pez se muere. Entonces ese pez es prácticamente libre dentro de esa naturaleza. Así, en una forma similar, somos nosotros, que en realidad nosotros estamos en este reino. Y en este reino tenemos que permanecer porque esta es nuestra naturaleza. No debemos de desviarnos de esta naturaleza. También nos habla a Pedro sobre la seguridad de la salvación. Miremos cómo dice las condiciones son que tengo que sufrir. La fuente, ¿cuál es la fuente? Que la fuente viene de Él. Nuestra salvación proviene de Él. También nos habla de la seguridad, la naturaleza, la fuente y la seguridad. Que tenemos la seguridad una vez que estamos en Él, estamos seguros. Nuestra salvación es segura, de acuerdo a las escrituras que Él nos ha dejado. Vemos que es maravilloso. Quiero que pongamos atención porque cómo se va a desarrollar esto cuando lleguemos al capítulo 2 y vamos a ver cómo es que nosotros podemos desear esa palabra. Cómo es que a nosotros se nos abre ese apetito para desear y crecer en la palabra del Señor. Pues después Pedro nos dice que en realidad que como creyentes tenemos que tener nuestro gozo, tenemos que tener una perspectiva sobre el gozo. O sea, Él nos dice que debemos de gozar, aunque estemos dentro del sufrimiento, pero tenemos de tener ese gozo. Nuestro gozo tiene que ser en nuestro Señor, porque es el único que nos da ese gozo en medio de nuestros sufrimientos que vamos pasando. También Él nos dice que el creyente tiene que responder sobre la salvación. No solamente dar, Él nos da, sino que nosotros tenemos que responder hacia ello. Tenemos que responder, nos dice, en la forma de la esperanza y en la santidad. Nos habla sobre las maravillas de la redención y nos dice que la fe, nos dice Pedro en el primer capítulo que la fe y la esperanza están en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa cuando decimos que nuestra fe y esperanza están en Dios? Sencillo. La Escritura nos dice que la fe quiere decir que es confiar en Dios en el presente. La fe, unas palabras sencillas, es confiar en Dios en el presente, en la vida que estamos viviendo actualmente. Y la esperanza es confiar en Dios en el futuro. O sea, tenemos nuestra salvación. Miremos cómo viene desglosándose estas escrituras, cómo nos viene desglosando Pedro y nos habla cómo todo lo que Dios nos está dando, todo lo que Dios nos da y lo que nosotros debemos de hacer también. Y la esperanza que nosotros debemos de tener, que es una esperanza en aquel futuro, viviendo esa fe en el presente, viviendo esa fe, confiando en nuestro Dios en este presente. También nos dice que nosotros estamos capacitados, nos dice, para amar. Nosotros estamos capacitados para amar. Pero para que nosotros estemos capacitados para amar, nosotros tenemos que ser purificados. Porque una vez que somos purificados, nosotros comenzamos a ser obedientes a la palabra de nuestro Señor.
Miramos que una vez que somos purificados y somos obedientes, entonces nosotros tenemos la capacidad para poder amar. Miremos las maravillas que nos dicen las Escrituras, cómo nos capacita a nosotros para que nosotros podamos emprender el trabajo que Dios nos manda. Miremos en realidad miremos, hermanos, pongámonos a pensar con el corazón y miremos que en realidad no solamente se trata de que Él nos da la salvación. La salvación no es una forma estática, sino que es una forma dinámica, porque la salvación significa que nosotros vamos a realizar un trabajo, porque Él espera algo de nosotros. Él espera que nosotros amemos los unos a los otros, pero con ese amor que Él nos da, que Él derrama en la vida de cada uno de ustedes y nosotros. Escuchemos las palabras que dicen las Escrituras, derrama ese amor, no llena ese vaso, ese amor no llena ese vaso, sino que lo derrama. ¿Cuánto amor Dios nos ha dado a nosotros, nos ha llenado, nos ha derramado para que nosotros expresemos ese amor hacia los demás? Pero la única forma, hermano, que podemos hacerlo es a través alimentándonos a través de la palabra. El Señor necesita que nuestra salvación vaya trabajando, vaya circulando esto, vaya progresando. También vemos en el versículo 22 del primer capítulo. Vamos a leerlo. Vamos a ver esto en realidad, qué precioso, cómo podemos desglosar este versículo. Cuando dice, habiendo purificado sus almas. Miren qué maravilloso cuando dice esas palabras, habiendo purificado sus almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, dice. Ahí miramos nosotros, que Él desea que nos amemos con aquel corazón puro, con aquel corazón ferviente. Oh, pero dice, miren las palabras que dice, habiendo purificado sus almas. La palabra habiendo purificado, no nos vamos a meter mucho a la gramática, sino que que esa palabra significa es una palabra progresiva, es una palabra que es pasada, que pasó en un pasado, que hemos sido purificados, pero es progresivo porque trae eso algo al presente, o sea que continúa en el presente, pasa en el pasado, pero existe ese pasado, da un resultado en el presente. Entonces dice, habiéndose ustedes purificado, Memo, habiéndote purificado a vos en el pasado, ayer, entonces ahora tú tienes que amar a tus hermanos. Miremos qué maravilloso como nos habla las Escrituras. Cuando nosotros lo vemos y lo estudiamos bien, y vemos que en realidad el Señor nuestro Dios nos puso algo, nos hizo en el pasado, para que nosotros podamos generar algo en el presente. Podamos funcionar en la vida del presente. No podemos funcionar en el presente antes de que el Señor haya puesto algo en el pasado. Y recordemos que Él tampoco, nuestro Dios, no puede derramar el poder en ninguno de ustedes, ni en mí, a menos que mi poder, no lo saque. Si mi poder no lo saco yo, Él no puede derramarme con ese poder. Tenemos nosotros que sacar ese poder de nosotros y dejar que ese poder de Él influya en la vida de nosotros, para que nosotros podamos ser influencia en este mundo y su evangelio pueda producirse, pueda extenderse cada día más. Miramos la maravilla como nos dice las Escrituras. Miramos el primer capítulo, qué tan maravilloso Pedro cómo nos habla, cómo nos dice, cómo el Señor en realidad nos ha rescatado, y Él no solamente nos rescató, sino que nos hace para que nos estimula algo para que nosotros podamos progresar en el camino de la salvación. El gran puritano Thomas Watson dijo estas palabras, dice, grande, fue la creación, pero más grande fue la redención. Porque la creación se hizo con su palabra, mientras
la redención se hizo con el derramamiento de sangre. El trabajo de su creación se hizo con el dedo nada más, con su dedo, con el dedo de Dios. Pero el trabajo de su redención se hizo con las manos, con sus manos, cuando Cristo fue crucificado. Miramos qué maravilloso cómo nos habla esta persona. Miramos lo maravilloso en realidad de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Si nosotros vemos bien y estudiamos bien el primer capítulo, miramos la gran maravilla que hizo, todo lo que hizo en nosotros. Ahora, habiendo escuchado esto, nosotros vemos que nuestras vidas en nosotros, miramos que hemos sido elegidos, hemos sido apartados, hemos nacido de nuevo, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Y Pedro ahora, después de eso, ahora viene en el segundo capítulo y nos dice, vamos a leerlo. Dice, desechando pues la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación. Si es que han gustado la benignidad del Señor. Qué palabra más maravillosa, más preciosa, cuando me dice, ahora pues, por lo tanto, en otras palabras, han abandonado han abandonado toda la manada, por lo tanto, todo eso han abandonado, dice, desechando todo eso. Pero para que nosotros podamos ver esto, nosotros podemos ver la palabra cuando dice pues, o en otras palabras, por lo tanto. ¿Qué significa eso? ¿Qué me da a entender eso? Eso me da una idea para poderme desglosar yo en lo que me dice en ese versículo. Eso me dice en realidad, Memo, por lo tanto, por lo que yo hice por vos ayer, todo lo que acabamos de hablar, toda la salvación, todo lo que hice, las condiciones de tu elección, la naturaleza de tu elección, la fortaleza que te he dado y la seguridad que te he dado en tu salvación. Sos un hijo nuevo, has nacido de nuevo, estás ahora en mi reino. Entonces, por lo tanto, debes de dejar la malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las distracciones. Miramos qué maravilloso como nos dice las Escrituras, que después de todo lo que hizo nuestro Señor, ahora dice, quiero que tú dejes esto. Tienes que desechar todo esto, porque todo lo que tú tienes es una gran riqueza la que tenemos. Tanto tú y como yo tenemos esa gran riqueza y tenemos que agarrar esas riquezas y dejar esa carne que llevamos. Recordemos que cuando decimos la carne, no estamos hablando del pellejo, estamos hablando de nuestro ser, de nuestras características, de nuestras emociones, de nuestra forma como pensamos, como hablamos. Todo eso es la carne. Esa forma como hablamos, esa es la carne. Debemos de dejar todo eso por todo lo que yo hice por ustedes. Qué maravilloso como nos dice. Y estas son las cosas que debemos de dejar. La maldad es el deseo de herir a otra persona. El engaño es el ser deshonesto. La hipocresía es pretender ser algo cuando no lo somos. Y la envidia son las bendiciones de otra persona que no te hacen feliz a ti ni a mí. Eso viene siendo una envidia. Miramos que el mundo cómo ansía tantas cosas, cómo el mundo en realidad va ansiando. Vemos cómo el mundo va ansiando, va deseando aquellas cosas mundanas. Porque yo me acuerdo en mi pasado cómo yo deseaba las cosas del mundo y yo me deleitaba en esas. Y entre más me deleitaba, más iba produciendo, porque era una gran ambición. Y cuando veo este pasaje, yo me pongo en mi espectáculo, en mi vida, como fue. En realidad yo buscaba todas las cosas del mundo.
Tuve tanto progreso en el mundo, tanto progreso en mis estudios, que me olvidaba de lo principal que el Señor me daba, que era mi familia. Vemos hasta dónde llega la vida mundana de una persona, cuando en realidad estamos apartados del Señor. No es la vida mundana de la persona, sino cuando estamos apartados, es lo más concreto, cuando estamos apartados de nuestro Dios, cuando estamos apartados de nuestro Creador, cuando estamos apartados de nuestro Padre, cuando estamos apartados de nuestro soberano, de aquel que nos da la vida y que nos dio la vida y nos sigue dando la vida. Y gracias a Él cada uno de nosotros estamos aquí vivos y tenemos esa vida eterna segura que Él nos ha dicho y que Él nos dice en las Escrituras. Miramos las grandes maravillas que Él dice. ¿Y ahora qué nos dice Él? Memo, desea ahora la leche pura, esa pura palabra. Quiero que tú desees eso. Ese es el deseo que tú desees, que yo quiero que tú desees. Pero ahora mi pregunta viene siendo, ¿cómo es que en mí va a nacer ese deseo? ¿Cómo es que en cada uno de ustedes ese deseo va a venir? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se origina ese deseo? Muy sencillo, muy bien, las Escrituras me lo dicen. ¿Cómo puede venir ese deseo? Miramos anteriormente en el versículo 22 del capítulo 1, que nos dice que hemos sido purificados. Hemos sido purificados para obedecer la palabra de la verdad. Enfoquémonos bien y miremos lo que nos dice. Para que tú puedas tener un deseo, para que yo pueda, cuando yo deseo algo, cuando yo tengo hambre de desear, ganas de comer, cuando yo deseo eso, es porque en realidad algo me abre el apetito, algo me atrae a mí. Y aquí el deseo lo que me dice, ustedes, dice, han sido purificados para obedecer la verdad, para obedecer la palabra. Hemos sido purificados. Hemos salido de esa impureza. Solamente Él nos pudo dar esa pureza, esa verdad. Pero en realidad, para que nosotros podamos desear a eso, tenemos que comprender lo que significa esa pureza, significa ese lavado que Él nos ha hecho, para que nosotros podamos comprender la verdad, podamos ansiarla, desearla. Nosotros somos llamados para que deseemos las cosas correctas. ¿Y cuáles son esas cosas correctas? Es su palabra, es la pureza que Él nos da en la palabra, esa ansiedad por esa leche no contaminada, que es su palabra. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué en realidad Pedro dice, deseen? ¿Por qué nos hace Pedro esa pregunta? ¿Por qué Pedro no dice, enseña la palabra, estudia la palabra, lee la palabra, medita la palabra? ¿Por qué en realidad no viene eso cuando a veces nosotros empleamos esos términos? Deseen, estudien la palabra, llénense de la palabra, mediten sobre la palabra, piensen sobre la palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué Pedro no dijo eso? Muy bien, las Escrituras me lo dicen. Porque si yo no deseo el estudiar la palabra, ¿cómo voy yo a enseñarla? Tiene que existir el deseo. Porque si tú no deseas, tú no vas a leer la palabra. Si no existe ese deseo, si no existe ese apetito, si no existe ese hambre por la palabra, tú no la vas a leer. Si no existe el hambre, tú no la vas a enseñar. Si no existe ese hambre, ese deseo, tú no la vas a meditar, no la vas a desear en tu vida. Entonces tiene que existir. Por eso Pedro dice, deseen la palabra, que el desear es algo muy profundo. No es simplemente decir desear como en términos humanos, sino que en términos bíblicos, en términos divinos, quiere decir algo muy profundo. Es el desear aquello, algo que en realidad no deseo nada más que solamente esto. Todo lo aparto con solamente para absorber esto, solamente para alimentarme de esto.
Tenemos que tener ese deseo para que yo pueda leer la palabra, para que yo pueda enseñar la palabra, para que yo pueda meditar en mi Padre. Tiene que existir ese deseo. Por eso Pedro nos dice, deseen con amor, con ahínco esas palabras. Porque si ustedes desean esas palabras, entonces ustedes las van a leerlas, van a meditarlas, van a estudiarlas y van a predicarlas. Miren qué maravilloso cómo es las Escrituras. Cómo las Escrituras nos hace a nosotros abrirnos el campo, abrirnos el terreno, abrir el camino que el Señor tiene preparado hacia nosotros. Esto prácticamente, esta noche, este estudio que medité y estudié, lo pensé y estuve meditando sobre eso, sobre mi vida. Y dije yo, Señor, tanto tiempo que yo perdí en mi vida, andar en las cosas mundanas y no poder tener ese apetito por algo grande, algo divino, algo que en realidad mi vida me la ha transformado y me la sigue transformando. Cada día me la sigue transformando. Entre más me alimento de su palabra, entre más veo su palabra, más profundo voy, más precioso lo veo a Él. No es fácil, no digo que es fácil, hermano, no es fácil, es duro, es difícil, pero con nuestro Dios todo se puede en la vida, todo se puede. Es difícil, no digo que es fácil, porque yo veo en mi vida también que es difícil, es duro. A veces mi esposa me dice, Memo, ¿por qué lo que predicas no lo vivís? Es cierto, pero yo le digo, poco a poco, el Señor me va a ir purificando poco a poco, me va a ir santificando poco a poco. Pero ¿cómo? ¿Cómo? A través de su Espíritu, Él nos va a iluminar, nos va a abrir nuestra mente, nos va a abrir nuestros ojos, para que nosotros podamos comprender sus Escrituras. Y a través de sus Escrituras, nosotros abrimos el campo para poder amar a nuestros seres queridos. Miren qué maravilloso como es. Pero muchos de nosotros desperdiciamos esa oportunidad grande que el Señor nos está dando. Recordemos, hermanos, que esta luz que nosotros tenemos hoy es temporal. La luz que cada uno de nosotros caminan ustedes y yo, es temporal esa luz. Esa luz no es eterna. Porque algún día, tarde o temprano, uno de ustedes y yo nos vamos a ir de aquí si es que el Señor nos ha venido. Y el día que nos vayamos, esa luz se apaga, esa luz se termina, porque vamos a estar en la luz eterna. Vamos a estar en esa luz donde nunca se va a apagar. Pero mientras estemos aquí, caminemos como ese modelo, caminemos como nuestro Señor nos ha enseñado. Miremos qué maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros producir ese apetito, ese deseo sobre las cosas que el Señor nos dice? Miramos nosotros que en realidad como todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él de dónde Él nos ha sacado, cómo nos sacó. Fíjense que cómo vemos nosotros y si nos ponemos a pensar, mi Dios me sacó de la oscuridad hacia su reino, hacia el reino de la claridad, hacia ese reino de la luz, en esa oscuridad donde yo estaba viviendo anteriormente. Y yo me deleitaba en esa claridad, porque para mí era maravilloso, para mí era una gran luz, era la luz. Pero en realidad me di cuenta, mis ojos estaban ciegos, estaban cerrados completamente. Pero cuando el Señor me abrió, me comparó mi oscuridad con su claridad, es cuando yo dije, wow, qué tan pecador soy yo. Solo así pude ver yo en realidad lo malo que yo era, lo malo que yo estaba haciendo. Y solo así, hermano, también me puedo ver hoy lo pecador que soy, comparándome con la claridad de Él, viendo sus estándares a través de las Escrituras que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. En esas Escrituras donde nosotros podemos vernos, esas Escrituras nos dice lo pecador que somos, lo largo que estamos de nuestro Señor. Y eso nos hace acercarnos hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Padre, hacia nuestro Señor.
que murió por cada uno de ustedes y por mí. Miremos que nos sacó de la oscuridad y nos puso en la claridad. También miramos que nos sacó antes éramos hijos del demonio, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos personas regeneradas, ahora somos personas regeneradas. Él nos ha regenerado, nos ha convertido, nos ha justificado, nos ha transformado, nos ha santificado. Y todo esto Él lo hizo por la gracia de Dios. Todo esto fue hecho por su gracia, hermano. Miremos, autoexaminémonos cada uno de nosotros y miremos en realidad la grandeza que nuestro Dios ha hecho. Si estamos en esta posición que estamos, no es porque nosotros queremos, no es porque nosotros hemos querido estar aquí, sino porque nuestro Dios nos ha puesto aquí a nosotros, gracias a su grandeza, a su gran poder que Él tiene. ¿Cómo nos transforma a nosotros? ¿Cómo nos ha cambiado? Y la pregunta es, si conoces el poder de la palabra, ahora viene esta pregunta, si tú y yo conocemos el poder de esa palabra, como lo hemos visto, miramos la transformación que ha hecho, miramos cómo nos ha sacado del reino de la oscuridad al reino de la claridad. Mirémonos bien, hermanos, estudiémonos bien. Miremos todo eso lo que Él hizo y todo lo que sigue haciendo de nosotros. La pregunta viene, a pesar de que tú has experimentado esas maravillas de la palabra, ¿no desearías tú seguir en ella? ¿No desearías tú seguirte alimentando más en ella? Si Él ha hecho que tú produzcas en tu vida algo positivo y porque te sacó eso negativo, ¿no quieres tú producir más y más en tu vida? ¿Sería yo una persona neófita al decir que en realidad no quiero producir más en mi vida? Más de lo que Él ha hecho en mi vida, toda esa gran producción que ha hecho en mi vida, ¿cómo no voy a querer producir más en mi vida gracias a lo que Él hace en mí? Él es el que hace que nosotros produzcamos en nuestras vidas. Miramos que nosotros ya hemos vivido todo lo que Él ha hecho en nosotros. Y si hemos vivido todo eso, ¿no deseamos cada uno de nosotros seguirla viviendo? ¿Quién es aquella persona, aquel cristiano, que después de haber experimentado sus maravillas, no quiere seguir viviendo en esas maravillas y vivirlas más profunda? Vivirlas, conocerlo cada día más, para estar cada día más sólido en Él, sólido en esa piedra, sólido en esa palabra, sólido para el momento difícil de nuestras vidas cuando se nos vengan. El Señor nos prepara para todo momento, pero nosotros tenemos que buscar las Escrituras. Y como dije anteriormente, no es fácil, hermano. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba vivíamos en Kentucky con mi esposa. Yo comenzaba a trabajar a las 7 de la mañana y diario me levantaba a las 4:30 de la mañana. 4:30 me alistaba y después me ponía a estudiar las Escrituras media hora. Después que regresaba del trabajo, regresaba a las 5 de la tarde. Después de regresar, íbamos a caminar, a hacer ejercicio porque solamente vivíamos mi esposa y yo. Mis hijos vivían aquí. Pero en realidad después de caminar y regresar a la casa me bañaba. Ya a las 9 de la noche, en punto, yo comenzaba a estudiar las Escrituras. Diario, hermano. Diario. Me acostaba hasta las 12 de la noche. Y eso que a veces mi esposa tenía que decirme, Memo, ¿a qué hora te vas a acostar? Pero en realidad porque cada vez que la leía, más quería saber de ella. Más se me abría ese apetito. ¿Por qué se me abría ese apetito más? Porque ya había experimentado lo que mi Dios había hecho en mi vida. Y si yo miré que esa maravilla ha hecho en mi vida, digo yo, ¿cómo no voy a seguir experimentando y viviendo esa maravilla que Él quiere hacer en mi vida? Él no quiere que yo sea una persona estática, sino que quiere que sea una persona productiva. Seamos productivos, produzcamos como nuestros trabajos. Si no somos productivos nos corren. Pero aquí el Señor nos dice, sean productivos, muchachos. Sean, para que cuando pasen por las dificultades puedan pasar sobre ellas, pero con mi mano, con mi brazo, con mi fortaleza que yo les voy a dar a ustedes. Cuando yo tengo
Cuando tuve una gran enfermedad yo en mi vida, mis palabras fueron estas: Señor, si tú me das un día más de vida, que sea para glorificarte a ti, Señor. Si no, que sea para estar contigo. De una u otra forma yo voy a estar contigo. Y he aquí, el Señor me tiene vivo. Y si me tiene vivo es porque tiene un propósito en mi vida que no lo ha terminado. Y el día que Él me lleve, ese día es porque su palabra se ha cumplido. Y mis propósitos son, mi ahínco, mi amor es hacer que su palabra se cumpla, seguir yo adelante en Él, porque Él es el que hace en mí que su palabra se cumpla. A través de su espíritu, a través de su fortaleza, me hace que su palabra yo la cumpla, pero solamente a través de Él, no a través de mi fortaleza, porque yo no quiero nada de mí. Todo lo mío, yo lo quiero vaciar. Esa carne que todavía existe en mí, quiero irla vaciando a cada momento. La forma como la puedo ir vaciando y purificándola, ¿cómo puede ser? A través de la verdad. ¿Qué me dice la Escritura? ¿Qué leímos en el versículo 22? Siendo purificado al obedecer la palabra, al obedecer la verdad. Es la forma como nosotros venimos siendo purificados, venimos siendo lavados, venimos progresando en su reino. Miramos las maravillas que el Señor hace, hermano. Miremos, hermano, no nos mantengamos en una forma estática, en una forma en que en realidad no progresamos, en una forma de decir, no tengo tiempo para la palabra. Déjeme decirle estas palabras. Todo lo que el Señor te da son bendiciones, son bendiciones grandes que te da a ti. Toda riqueza material que el Señor te da y me da a mí son cosas maravillosas, grandes, porque vienen de Él, son maravillosas. Pero si esas cosas grandes, esas cosas maravillosas que Él te da, son más grandes que Él, quiere decir que esas cosas maravillosas no son buenas para ti ni para mí. Miremos cómo el Señor nos prueba también. Yo me acuerdo cuando el Señor me probó, cuando el Señor me dio riquezas. Yo estaba en el donde las perdí. Gracias le doy a Él 100% de haber perdido, de haber quedado sin un penny en mi casa, haber quedado en la calle prácticamente. Pero también el Señor me volvió a levantar de nuevo. Pero qué maravilla cómo el Señor me levantó. Me dio nuevamente riquezas, pero esta vez esas riquezas yo no le ponía atención. Yo no estaba con aquel porque yo era muy bueno a la matemática, a los números. Un penny no se me escapaba. Pero en realidad llegó el momento cuando el Señor me volvió a probar de nuevo. ¿Saben qué? No estaba con aquel amor, con aquel ahínco, con aquel énfasis, con aquel deseo del dinero, con aquel deseo de esas riquezas. Porque yo sabía que eso era una bendición de mi Padre, porque eso que Él me daba era para glorificarlo a Él. ¿Y saben ustedes lo que significa glorificar? Nosotros glorificarlo a Él. Significa que las cosas temporales que Él te da a ti y a mí sirvan como servidores de las cosas permanentes. Eso quiere decir que nosotros glorificar a nuestro Padre. Esas cosas temporales, esas posesiones materiales que el Señor nos da, esas bendiciones que el Señor nos da, sean de servitud, que le sirvan a las cosas permanentes, porque lo permanente es lo que en realidad va a permanecer en la vida de nosotros. Miren las grandes maravillas que hace el Señor. Miremos. Vemos esa gran maravilla que nos hace el Señor, hermano. Y si nosotros la pregunta viene, nuevamente, si hemos deleitado esas maravillas, esas transformaciones que el Señor ha dado, ¿no queremos nosotros seguirlas viviendo, seguirlas experimentando? ¿Cómo va a permanecer en nuestra cabeza el decir, no, ya no quiero más? No, entre más
¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Entre más tenemos, más queremos, ¿no? Entonces, entre más tenemos, más deseamos eso. Más deseamos esa leche pura, esa purificación. Pero para que nosotros, esa leche pura pueda entrar en nosotros, las Escrituras me dicen que tengo que dejar esa carne. Tengo que dejar esas malicias, lo que acabamos de leer. Tenemos que dejar todas esas cosas que nos dijo, la envidia, la maldad, la envidia, el egoísmo. Todas esas cosas tenemos que dejarlas. Tiene que salir algo negativo para que entre algo positivo. Sigamos, hermano. Ahora miremos como una parte de las Escrituras muy preciosas que veo es en el Salmo número 1. Miremos el Salmo número 1, otra maravilla que el Señor hace. A ver si por favor vamos al Salmo número 1. Hemos puesto atención en realidad a las maravillas que el Señor ha hecho y lo que en realidad el deseo que nosotros debemos de tener sobre las Escrituras y mantenernos siempre con ese apetito. Y aquí el Salmo número 1 me dice algo más que nosotros a veces no lo vemos en la Escritura, y la misma Escritura me lo está diciendo y nos dice la gran riqueza que tiene esa palabra. Dice en el versículo 1, dice, vamos a leerlo del 1 al 4, al 3. Dice el 1, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita día y noche. Miremos, esa persona es bienaventurada, esa persona es dichosa, esa persona es feliz. ¿Por qué? Porque se deleita a diario en la ley de nuestro Dios, se deleita a diario en su palabra. Pongamos atención, deleitarse, esa persona que se deleita es feliz, está contenta, una felicidad que solamente proviene de nuestro Dios. Dice, será como un árbol en el versículo 2, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Qué maravilloso ahí no vamos a dejar. Qué maravilloso estas palabras que nos dicen las Escrituras. Y miremos que ese salmo, esos versículos tan cortos nos dice es algo poderoso. Es algo tan grande lo que nos está diciendo. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Jehová, en la ley de nuestro Dios, en su palabra. Bienaventurado es aquella persona que es feliz, esa felicidad que solamente proviene de Él. Será como un árbol. Si yo tengo esa felicidad, entonces me dice, vemos, vos vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Quiere decir que si yo soy feliz en la palabra de nuestro Dios, yo voy a ser como un árbol plantado, plantado junto a corrientes de agua. Eso significa que voy a tener estabilidad, porque si voy a ser plantado como un árbol, voy a ser una persona estable. Y esa persona estable solamente depende deleitándose en su palabra. ¿Qué más me dice? Que da su fruto a tiempo y sus hojas no caen. Significa que si yo soy una persona estable por escuchando y meditando su palabra y leyéndola y enseñándola, voy a ser estable y voy a ser productivo, porque las hojas no se van a marchitar, porque van a estar siempre nutriéndose de esa agua. Yo me voy a estar nutriendo y ustedes se van a estar nutriendo de esa agua que proviene de nuestro Padre. Y si nosotros nos vamos a nutrir de esas palabras, vamos a ser unas personas estables. Y no solamente estables, miremos cómo la Escritura nos describe y nos dice, ustedes no son personas estables para que estén estáticas, estables nada más, sino para que sean personas productivas, porque vamos a dar frutos, no cuando nosotros deseemos, sino cuando nuestro Padre desee que nosotros estamos listos para dar frutos. Miremos cómo la Escritura es tan maravilloso como nos describe. Después donde dice, y todo lo que hace, prospera. ¡Wow! Me da estabilidad, me da productividad y soy una persona que voy a prosperar. Voy a dar fruto, vamos a dar fruto. Y si vamos a dar fruto, es porque va a haber una prosperidad. ¡Qué maravilloso el Salmo! Una vez más, como la palabra de Dios nos dice las maravillas. Miren cómo el Señor nos da
pero no es para Él, es para el beneficio de cada uno de ustedes y de mí. Miremos que todo es para el beneficio de nosotros. Vamos a ser personas estables, vamos a ser personas productivas. Y al ser productivas, vamos a progresar en nuestras vidas. Los salmos son tan pequeños. También el 119:1 dice, bienaventurados los que aman la ley de Dios. En el 119:11 me dice, en mi corazón he guardado tus preceptos, tus dichos, para no pecar contra ti. Y la pregunta está, guardamos nosotros en nuestros corazones su palabra a cada momento de nuestras vidas? ¿Lo guardamos para no pecar, para no entrar en la carne y mantenernos siempre en el poder divino? ¿Mantenemos nosotros mantenemos su palabra en nuestro corazón o lo mantenemos solamente en nuestras mentes? ¿Dónde es mejor tenerlo? ¿En el corazón donde nos está transformando nuestras vidas internamente? Para que nosotros podamos ser personas estables, productivas y progresivas. Podamos ser personas que producimos en el reino de nuestro Dios. Miramos la maravilla que el Señor hace en nosotros una vez más. Miramos, pero solamente aquella persona que se deleita, que desea aquel apetito de la palabra, desea aquellas grandes maravillas que el Señor nos tiene a nosotros. Hace poco tiempo, creo unos cuantos meses, fui a un viaje a Washington a ver a mi mamá, a la capital. Y en realidad cada vez que voy ahí, a mí me gusta ir a los museos. Tuve la oportunidad de ir a museos. Fui al Museo del Holocausto, muy precioso en el sentido de que ver todos los sufrimientos que pasaron, pues precioso en el sentido de ver esa realidad, verla, la realidad. Y yo soy de las personas que cuando veo cosas así, me gusta transportarme a ese pasado y verlo. Fui también al de ciencia, al Museo de Ciencia. Y en uno de ellos me senté donde había un video y decía, y sale unos oceanógrafos, o sea, esas personas que estudian el océano. Dice estas palabras. Ustedes no viven en el océano, dice, pero sí el océano lo necesitan. Porque el océano, dice, produce la mitad del oxígeno que nosotros respiramos. Miren las grandes maravillas que nuestro Dios hace y nosotros no los vemos. Porque también Él se revela no solamente en su palabra, también se revela en su creación, en la naturaleza, en todo. O sea, y vemos que dice, ustedes no viven en el océano, pero necesitan del océano. Porque el océano produce la mitad del oxígeno que cada uno de ustedes y yo respiramos. Mas, sin embargo, el océano está tan largamente no explorado. O sea, que está tiene un gran territorio que no ha sido explorado, a pesar que tiene unas grandes riquezas el océano. En forma similar viene siendo lo de las Escrituras en nosotros. Pero aquí podemos decir que en las Escrituras nosotros vivimos de ellas. Nosotros en realidad no respiramos la mitad de las Escrituras, sino que nosotros podemos respirar todo lo de las Escrituras. Pero aquí viene lo precioso comparado con lo que dice esta gente, que queda todavía ser inexplorado, o sea, no explorado. Lo mismo en las Escrituras. Nosotros, a pesar que tenemos esa gran maravilla, a pesar que tenemos esa gran riqueza, a pesar que esa riqueza nos hace transformar nuestras vidas, a pesar que esas riquezas nos hace a nosotros transformarnos a nosotros y hacer que nuestras familias sigan ese camino. A pesar de eso, las Escrituras están todavía lejos de ser exploradas. ¿Cómo me pongo yo a pensar cuando esa persona le escuché, ¡pum!, se me vino lo de las Escrituras y yo, las Escrituras son grandes. Desde que el Señor me doblegó mi vida,
les soy franco, hermano, no he terminado toda la Biblia todavía. Porque queda inexplorado todavía esa maravilla tan grande. Porque cada vez que escudriño las Escrituras, me voy a veces, muchas veces, al mismo lugar, y en el mismo lugar encuentro más maravillas de las que encontré el día de ayer. Qué tan maravilloso, qué tan inexplorado es la Escritura, tan inmenso, más inmenso que el océano, todavía no lo he podido terminar. Porque existe una gran riqueza ahí, hay un gran tesoro. Recordemos lo que la Escritura nos dice en Mateo 5, en las Buenaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, cuando dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y la pregunta está, hermano, ¿dónde está el tesoro de ustedes y el mío? ¿Dónde lo tenemos? ¿Nuestro tesoro está en las cosas diarias, en las preocupaciones diarias de la vida? ¿O nuestro tesoro se encuentra aquí? Recordemos las palabras que acabamos de decir, que si las maravillas que el Señor nos da, le ponemos más atención a eso que a lo grande de Él, quiere decir que esas maravillas no son buenas para nosotros. Entonces, en realidad, busquemos ese océano tan inmenso que es las Escrituras, tan inmenso en inmenso, que lo tenemos todavía inexplorado, y sigámoslo explorando, hermano. Tal vez algún día, tal vez pueda hacer que yo me vaya de esta vida sin terminarlo de explorar, pero me voy con esas riquezas, porque cada vez que la escudriño, siento y veo más esas riquezas. ¿Por qué las veo? ¿Cómo veo yo esas riquezas? ¿Cómo ven ustedes esas riquezas? ¿Qué me dice el Salmo 1? En lo productivo que somos, en la producción que me da, en la producción que me da en mi familia. Cómo el Señor ha venido transformando mi vida. Es algo tan maravilloso, hermano, que una cosa es que yo se los diga y otra cosa es que que yo la viva. Cuando yo viví esa vida, era horrible mi vida. Pero cuando el Señor me transformó, wow, Dios, qué maravilla donde yo estoy. Y si yo he visto esas maravillas que Él ha hecho, ¿cómo no voy a desear seguir en sus Escrituras? ¿Cómo tú no vas a desear seguir en las Escrituras después de donde te sacó? ¿Cómo no vas a desear esa Escritura? ¿Cómo no vas a desear ese océano, seguirlo explorando y explorándolo cada día? Para que tu vida y la vida de tus descendientes siga esa cadena. Rompamos la cadena del pasado, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no la sigan, sino que sigamos esta nueva cadena que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Vamos a dar una oración. Gracias, Padre, te damos, Señor. Gracias, Señor, por todas las maravillas que tú has hecho, Señor, en la vida de nosotros. Gracias, Señor, por este inmenso océano, este inmenso regalo que tú nos has dado, Señor, que son tus Escrituras, Padre. No tenemos con qué pagarte, Señor, por todo lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ilumínanos, Padre, con tu Espíritu, Señor. Solamente tú nos puedes dar esa fuerza, Señor. Solamente tú nos puedes dar ese apetito. Solamente tú, Padre, nos puedes hacer abrir ese deseo para que nosotros sigamos contigo, Señor. Sigamos enriqueciéndonos de ti, Padre. Protégenos, Padre mío, en cada momento de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, las dificultades que cada uno de nosotros pasamos, Padre. Pero contigo, Señor, las vamos a pasar triunfando, Señor. Gracias te doy, Padre mío, por esta oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Por este milagro tan grande e inmenso que tú has hecho el día de hoy en nosotros, de darnos vida, Señor. Con solamente que tú nos das vida, ese es un gran milagro que tú haces en la vida de nosotros. Gracias, Padre, por tus maravillas. No existen palabras, Señor, para poderte dar gracias a cada momento de mi vida, Señor, por todo lo que tú haces en mí, Señor. Y gracias te doy una vez más
por mis hermanos que están aquí escuchando tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, de que esas palabras no solamente se queden en nuestros pensamientos, sino que queden en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos vivir la vida. Y no solamente vivir esa vida, sino que esa vida nos haga transformarnos, Señor. Porque solamente así, transformándonos nuestras vidas, es como nosotros podemos decir que tu palabra es maravillosa, Señor. Porque si no existe la transformación en nosotros, no podemos ver esas maravillas tuyas, Señor. Señor, que esas palabras nos transformen cada día, Señor, cada día, hasta que el momento que tú nos hagas el llamado, Señor, para poder estar cerca de ti, Señor, en tu presencia, Padre mío. Gracias, Padre mío, por todo. Todo esto te lo pido en Cristo nuestro Señor. Amén. Pastor.